La prehistoria. En la prehistoria se reparte en tres etapas: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Algunos de los inventos más importantes de esta etapa de la historia son la utilización de la piedra con la que los hombres primitivos tallaban la piedra y la utilizaban para crear herramientas de caza como las lanzas y los arpones. Para el hombre era un problema transportar cargas pesadas, por ello empezó a utilizarse los medios de transporte fabricados con juncos o utilizaban balsas de madera. La rueda fue el invento que solucionó el problema del transporte. Había dos tipos de ruedas, la Ur y la Asuna, que se remontaban al 4500 a.C. En la prehistoria no había agricultura, porque los humanos eran nómadas. En la Edad Antigua había grandes civilizaciones que cambiaron mucho la tecnología. Una de ellas es Egipto, que crearon canales y diques para controlar las crecidas del río Nilo, porque era una gran vía de comunicación y comercio. Los egipcios inventaron máquinas simples como el plano inclinado y la palanca para las construcciones que visualizamos en la actualidad, como pueden ser pirámides y esfinges. Otra de las grandes civilizaciones es Grecia, la cual se caracterizaba por el avance en los conocimientos teóricos y se dedicaban al estudio de las matemáticas, la filosofía, la física, la química y la medicina. Los filósofos más destacados fueron Platón, Aristóteles, Sócrates, Demócrito, Pitágoras, Euclides y científicos como Arquímedes y Ptolomeo. Algunos de los avances tecnológicos más importantes son el diseño de la catapulta y el estudio de palanca y polea. También hubo mejora en la navegación. Otro gran imperio que hizo grandes invenciones es el Imperio Romano, en el que se generaron avances en la ingeniería aplicados a las obras públicas como teatro, anfiteatro, acueducto, circo, etc. Otros avances son el empleo de elementos como el arco de medio punto, bóveda y cúpula, y materiales como la madera, la piedra, el ladrillo y el mortero que se forma por la mezcla de arena, cal y agua. Otros objetos tecnológicos de aquella época son la escritura, la rueda, la metalurgia de bronce y de hierro, la domesticación de caballos, el vidrio, el arado, la moneda, el astrolabio, la brújula, etc. En la Edad Moderna apareció un nuevo grupo social, la burguesía, que se dedicaba a la comercialización. Algunos de los avances técnicos más importantes de la Edad Moderna fueron el papel, que fue desarrollado en China, y llega un poco más tarde a Europa, y este se convierte en el sustituto de papiro y es muy usado. Otro de ellos es la imprenta, que es una técnica de impresión con bloques de madera ya conocida por los chinos, que fue mejorando con el paso de los años. Hubo algunos avances en la navegación. Se introduce el empleo de la brújula en la navegación, inventado por los chinos, basada en las propiedades magnéticas del imán natural o magnetita. Los portugueses introdujeron otra mejora en la navegación, como la carabela, un barco veloz y con gran capacidad de carga. Otros avances de esta época realizados por cultura árabe son algunos procesos químicos como la obtención del ácido sulfúrico, el ácido nítrico, perfume y colorante. Otras tecnologías incorporadas son la rotación de cultivos para mejorar las cosechas, el reloj mecánico de pesas, herraduras de los caballos, el compás, el papel, moneda, la pólvora y los molinos de viento. La Edad Moderna. La Edad Moderna es el periodo de los grandes descubrimientos geográficos, consecuencia del avance de la industria naval y de las nuevas técnicas de orientación. Algunos de los avances técnicos más importantes de esta época son la máquina de vapor. Esta máquina era utilizada para el transporte de objetos. Se necesitaba crear energía calorífica y transformarla en energía cinética. Fue mejorada por otros ingenieros y se llegó a crear la máquina locomotora, la cual transportaba un cargamento y unos pasajeros a una velocidad mucho mayor que la máquina de vapor. Otros inventos son el telescopio de 14 aumentos diseñado por Galileo Galilei, el alto horno que facilitó la fundición de otros metales y la obtención de acero en mayores cantidades y de mejor calidad. La introducción del uso de la pólvora en Europa que provocó el desarrollo de nuevas armas. El pararrayos inventado por Benjamin Franklin. Las gafas bifocales, la estufa de Franklin, etc. En la edad contemporánea surge la revolución industrial. En esta revolución se producen grandes cambios
en la economía basada en el trabajo manual, que fue el reemplazo por la industria. Uno de los inventos más importantes fue los avances en medios de transporte como el ferrocarril, la máquina de vapor, etc. Algunos de los materiales de construcción más importantes de la época fueron el cemento, que es utilizado para el encofrado, en la construcción de edificios, la electricidad, la cual fue generada por Werner von Siemens, que puso a punto el primer dispositivo capaz de generar corriente eléctrica para la industria. Las dinamos permitió el uso de la electricidad como fuente de luz en los domicilios. Thomas Edison inventó la primera bombilla, un gran paso para el desarrollo de la tecnología eléctrica. Nicolaus August Otto inventó el motor de 4 tiempos. Construyó el primer automóvil con motor a gasolina. Comenzó así la industria de la automovilística. En España hubo grandes inventos, como la máquina para elevar el agua desde el río Tajo hasta la cárcel de Toledo. Otro invento fue el submarino, que había 2 tipos, el de propulsión manual y otro movido por vapor. Diseñaron el telequino, con el que se podía gobernar un mecanismo de distancia a través de ondas de radio. En la edad contemporánea hubo grandes siglos de progreso. Durante el siglo XX, la evolución de los medios de transporte experimentaron un enorme progreso, debido a la necesidad de ensalzar ciudades. Hay que destacar el ferrocarril, barco, automóvil y aviación. Se descubren nuevos materiales y fuentes de energía. En los últimos años de este siglo se mejoraron las telecomunicaciones, como la comunicación entre ordenadores y más adelante la comunicación vía satélite. Finalmente se consiguió crear una red de información globalizada llamada Internet. En el siglo XXI hubo un avance espectacular en la tecnología. Las invenciones más importantes son la biotecnología, la revolución informática y la exploración del espacio con satélites artificiales y la revolución tecnológica de materiales como la fibra de vidrio, fibra de carbono, los cerámicos y los superconductores.